Ven y llueve sobre mí, que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, mi Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti. Bendito Señor, te adoramos. Tu gloria sobre mí, derrama de tu gloria. Santo, 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 Dios mi Salvador. Ay, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Hola, buenas noches. Estoy en espera de que por ahí algunos se conecten para poder iniciar este tiempo devocional. Es un tiempo precioso cuando nos tomamos un momento para platicar con Dios, así que para mí es una bendición el que esta noche tú me acompañes a poder realizar este devocional y al mismo tiempo aprender juntos el cómo escudriñar la palabra de Dios a través de un devocional escrito. Como por ahí te notifiqué en el mensaje, ojalá tengas tu Biblia a la mano, una libretita, un color, tu lápiz o lapicero, pues para que de esta manera no se eche en saco roto lo que Dios quiere que tengamos con Él todos los días. Entonces, para mí va a ser de bendición ser partícipe de tu crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, porque te puedo asegurar que si tú escudriñas la Biblia de esta manera como en esta noche vamos a aprender y a meditar, vas a ser edificado en grande manera y aún más crecerás en el conocimiento de la palabra de Dios y no seremos movidos, como dice la Escritura también, que muchos se pierden por ignorancia a lo que dice la palabra de Dios y otros también se pierden por una falta de comunión con Dios. Entonces, es una bendición cuando tú aprendes a meditar la palabra de Dios sabiendo que es la voz misma del Espíritu Santo hablando tu corazón. Entonces, pues deseo que esta charla, que esta enseñanza sea de bendición para ti y me ayudes también en gran manera a compartirla a tus contactos, a compartirla en tu muro de Facebook, porque con esto también me ayudas a que la palabra de Dios sea extendida a otras personas. Entonces, pues bienvenidos esta noche. Tengo la bendición de saludar a Mayrita de Tenextepango, Morelos. Dios te guarde, un fuerte abrazo desde aquí de Martínez de la Torre, Veracruz, y saludos a toda la familia por allá, a la iglesia, ¿verdad? Que Dios les bendiga ahí en ese lugar donde Dios les ha puesto para bendecir a los de su alrededor. También saludo a mi madre, por ahí me parece que ya está conectada, pues estoy en su casita, por eso dice ahí en casa de mis padres, ¿verdad? Con la bendición de poder estar con ellos y al mismo tiempo pues compartir esta noche este tiempo devocional con Dios. Voy a iniciar porque no quiero tomarme más del tiempo, ya que sé que tienes tus ocupaciones, quizás con tus niños, quizás, ¿verdad?, con el esposo, la familia. Entonces, pues bueno, trataré de ser breve y por ello elegí también un devocional práctico para que
para que de esta manera se te facilite también el estar en este tiempo que voy a compartirte. Que Dios les bendiga, tengo 5 conectados por ahí, Dios les guarde. Me aparece mi hermana Marina, Dios me la bendiga, de la colonia Costa Esmeralda y perteneciente a la misión donde estamos. Que Dios me la guarde, una bendición tenerla por acá. También tengo a mi hermana Galdina, también parte de la congregación donde Dios nos permite servir, mujeres de bendición. Que Dios les guarde en esta noche. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Y los que se van incorporando les voy saludando al final de esta charla para no obstruir este tiempo. Como lo dije, un tiempo devocional con Dios es un tiempo donde tú debes de apartarte de la familia, quizás apartarte a un espacio tranquilo donde tú puedas escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, pues yo estoy aquí en la casa de mis padres, pero estoy en un cuarto hasta el fondo encerrada. La puertita está cerrada, no hay obstrucción que en esta noche pues me impida comentarte y platicarte acerca de este devocional. Así que ten a la mano tu Biblia, una libreta y pues por ahí un color y un lápiz o lapicero. Pero antes, como te mencioné en la charla anterior, para tener un tiempo devocional con Dios, primeramente necesitamos presentarnos delante de Dios, para que sea su Espíritu Santo el que nos dé ese entendimiento, el que nos dé esa profundidad a lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra. Así que te pido en el nombre de Jesús que cierres tus ojos ahí donde estás un momento y vamos a decirle al Señor: háblame. Háblame a través de este devocional que en esta noche vamos a compartir. Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche. Te doy la gloria y la honra, mi Señor Jesús, porque en este día y en esta hora tú me permites, Padre, compartir este tema. Vamos a escudriñar tu palabra, no únicamente a leerla, vamos a meditar en ella, vamos a analizar lo que tú tienes, Señor mi Dios, en este pasaje bíblico que me permites compartirle a los oyentes que están del otro lado de este, Señor, transmisión. Te pido, mi Dios, les des discernimiento, les des entendimiento. Espíritu Santo, ahí donde quiera que estén ellos, en casa, en su trabajo, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú les muestres la verdad, que tú les muestres, Señor mi Dios, esa palabra poderosa, Señor, para que podamos llevarla en práctica también en nuestro diario vivir. Gracias por quienes están incorporando, gracias porque quien posteriormente va a escuchar este audio, este video, también bendíceles en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo hable a los corazones, sensibilizándonos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a iniciar esta noche. Quiero que abras tu Biblia, si es que la tienes a la mano, ahí en Marcos, es un evangelio, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Es el pasaje bíblico que yo elegí. Únicamente nos vamos a centrar en esos versículos bíblicos del cual vamos a realizar este devocional. Así que prepárate, porque Dios te va a hablar a través de esta historia bíblica que vamos a analizar en la palabra de Dios. Repito, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y si tienes tu libreta ahí a un lado, quiero que en la parte de arriba escribas la fecha de hoy y escribas también este pasaje que te acabo de dar. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Sí? De esta manera vamos a empezar nuestro primer devocional. Bueno, para ti, ¿verdad? Si es que no lo has realizado de esta manera, si ya tienes una libreta donde tú vas registrando tus devocionales, gloria a Dios porque estás aquí para profundizar aún más en la palabra. Ok, te voy a dictar 5 preguntas. Estas 5 preguntas van a ser base para que tú puedas desarrollar tu devocional en tu libreta, en tu cuaderno, en el espacio que tú vayas a destinar para realizar tus devocionales. Repito, van a ser 5 preguntas que te voy a compartir para que todos los días lo realices de esta manera, y de verdad que va a ser de bendición para tu vida, para quienes tú tienes a tu alrededor, porque podrás compartirles acerca de lo que Dios quiere hablar de una manera práctica. ¿Sale?
Repito, Marcos capítulo 4, 35 al 41. Prepara por ahí tu lápiz o tu lapicero. 5 preguntas. Pregunta 1. Apúntale. La primera pregunta que vamos a responder en base a este pasaje bíblico que vamos a analizar, que es Jesús calma la tempestad. Si tú vas a tu Biblia y buscas Marcos capítulo 4, 35 al 41, hay una leyenda arriba que dice Jesús calma la tempestad. ¿Sale? 5 preguntas. Pregunta 1. ¿Qué me impresionó más del pasaje bíblico? Es la primera pregunta que tú vas a escribir en tu libreta. ¿Qué me impresionó más del pasaje bíblico? Segunda pregunta. ¿Qué ordenanza me da este pasaje bíblico? Repito, ¿qué ordenanza me da este pasaje bíblico? Por ahí escríbele, y si no, posteriormente puedes repetir el video para que de esta manera pues tampoco no me lleve mucho tiempo, porque deseo que te quedes hasta el final. Pregunta 3. ¿Qué pecado debo evitar o confesarle a Dios? Repito, tercera pregunta en tu devocional será: ¿qué pecado debo evitar o confesar a Dios? Hay una cuarta pregunta que también nos va a permitir escudriñar la palabra de Dios, que es: ¿qué promesa hay para mí? Repito, cuarta pregunta: ¿qué promesa hay para mí? Y quinta pregunta y última que vamos a estar usando en nuestros devocionales será: ¿qué haré yo para poner en práctica lo que hoy aprendí? Repito, ¿qué haré yo para poner en práctica lo que hoy aprendí? Bien, pues ya tenemos nuestras 5 preguntas con las cuales nos vamos a basar, y de esta manera escudriñaremos el pasaje bíblico. Marcos 4, 35, 41. Vamos a empezar leyéndolo. Necesito conocer de qué trata el pasaje bíblico para yo poder responder estas 5 preguntas que te acabo de dictar. Dice la palabra de Dios así, Marcos capítulo 4, 35 al 41, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha por favor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esto lo dijo Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Repito, las olas entraban a la barca de tal manera que ya se anegaba. 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Son los versículos que vamos a analizar en este devocional. Si te das cuenta, son únicamente 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. 7 versículos que retomamos de capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Pero nos vamos a enfocar para este devocional únicamente en estos 7 versículos. Ahora, yo empiezo a leer la palabra de Dios, sea el versículo, sea el capítulo, sea el pasaje bíblico,
Y debo de preguntarme primero, ¿quiénes están involucrados en la historia o en el pasaje bíblico que estoy analizando? En este caso nos damos cuenta que es Jesús y sus discípulos. Únicamente son los únicos personajes que se mencionan en esta historia. Es Jesús y sus discípulos. Ahora, yo ya leí el pasaje bíblico y ahora debo de responder la primera pregunta. Y aquí es donde tú le dices, Señor Espíritu Santo, guíame, muéstrame, revélame tu palabra, dame entendimiento, dame esa sabiduría, dame esa habilidad y conocimiento para escudriñar tu palabra y entender qué es lo que tú me quieres hablar en esta noche. Respondemos la primera pregunta. ¿Qué me impresionó más del pasaje bíblico? Y aquí quiero que me apoyes escribiendo en los comentarios. ¿Qué te impresionó más de este pasaje bíblico que estamos analizando? En mi caso, yo ahí escribí, porque lo tengo aquí en un formato, yo escribí que lo que más me impresionó fue la actitud de los discípulos que tomaron al estar frente a una tormenta que estaba por ahí en el mar. Me impresionó cómo, sabiendo que Jesús estaba en la barca, ellos tuvieron temor. Y también me impresionó cómo Jesús, en medio de la tormenta, él estaba recostado en la barca, lo que era en la parte de la popa. La primera pregunta dice, ¿qué me impresionó más del pasaje bíblico? Ahí te corresponde a ti escribir 4 o 5 renglones, extiéndete todo lo que quieras. ¿Qué es lo que más te impresionó de ese pasaje bíblico? Es como cuando yo a mis alumnos en la escuela les digo, ¿qué es lo que tú entendiste de esta historia? ¿Qué es lo que tú comprendiste de esta situación que pasó en el cuento? De esta manera, cuando analizamos la palabra de Dios, tenemos que entender o saber de qué trata la historia. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué me impresionó más del pasaje bíblico? Ahora, hago una pausa mientras tú me escribes por ahí en breve, ¿qué es lo que más te impresionó? Hago una pausa, un paréntesis para decirte que también cuando tú escudriñas la palabra de Dios, es importante que también busques en internet o descargues la Biblia en tu celular, donde tú puedas ver diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, yo te leí en la versión 60, Reina Valera. Pero aquí yo en mi computadora también tengo la versión internacional. ¿Por qué? Porque hay términos que, por ejemplo, en la Reina Valera se te van a complicar entender. Uno de ellos puede ser lo que dice el versículo 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Si lees de momento y tú dices, ¿qué es que ya se anegaba? Por eso es importante tener un diccionario a la mano o otra versión de la Biblia. Te voy a leer lo que dice el versículo 37, pero en la versión internacional. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Entonces yo veo que dice aquí que estaba fuerte la tormenta, que la barca ya se anegaba. Me voy a otra versión y entonces quiere decir que ya se estaba hundiendo. ¿Te das cuenta cómo yo al escudriñar e irme a un diccionario o irme a otra versión de la Biblia, te das cuenta que ya, ahora entiendo mejor, ¿sí? Puede haber otro término que es el versículo 39. Dice aquí, bonanza. Levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No son términos conocidos, no son términos que
cotidianamente se usen. Entonces se te puede complicar entender ese versículo bíblico, que al mismo tiempo es importante que tú sepas qué es lo que te quiere decir. En la versión internacional, que es la que yo tengo aquí en mi computadora, dice: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, cuando yo leo en la versión 60 que dice que se hizo grande bonanza, hace referencia a que después de que Jesús cesó la tormenta, se vino una gran tranquilidad, una gran paz. Y entonces de esta manera ya va fluyendo y el Espíritu Santo te va diciendo: oh, qué impresionante es. No veo comentarios de qué es lo que más te impresionó del pasaje bíblico. Pero bueno, espero que ya en tu libreta estés registrando o que posteriormente vayas anotando puntos importantes de este devocional. Es importante que lo tengas escrito, porque oímos y el día de mañana se nos puede olvidar. Pero si yo lo tengo en mi libreta, sé que en un momento difícil que esté pasando, voy a ir a mis devocionales y de una u otra manera Dios me va a recordar lo que ya me había enseñado. ¿Ok? Terminamos la primera pregunta de nuestro devocional, que es: ¿qué me impresionó más del pasaje bíblico? Yo le puse que me impresionó la actitud de los discípulos, mostrando temor aún sabiendo que Jesús estaba en la barca. Me impresionó también cómo Jesús, estando la tormenta como estaba, al grado de que la barca estaba inundándose, me encanta la actitud de Jesús, que Él estaba descansando ahí en la popa, es decir, en la punta del barco. Era algo que no lo haríamos comúnmente, pero Jesús ahí nos quiere enseñar algo. También en la charla anterior te mencioné que como consejo iniciaras leyendo la Biblia a partir de Juan, a partir del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque necesito conocer primero a Jesús para yo poder saber cuáles son los atributos de Jesús, de qué manera obra mi Dios, de qué manera Él nos va a hablar. Entonces, primero tenemos que conocer de quién vamos a hablar. Entonces, si te das cuenta, aquí en Marcos, uno de nuestros personajes principales es Jesús. Tienes que saber qué hizo Jesús estando en la tierra para que tú puedas compartirle a las personas de ese Dios que tú le estás hablando. Porque recuerda que Jesús es Dios. Recuerda que Jesús, el Espíritu Santo, es Dios. Ok, segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta para no llevarnos mucho tiempo. Mira, yo escogí este pasaje bíblico porque está práctico para que lo podamos entender. Sin embargo, como te dije hace 8 días, ese tiempo devocional con Dios te vas a llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vas a ir a hacer de comer y regresas 4 horas para llegar a entender lo que Dios nos quiere hablar y revelar el Espíritu Santo a través de este pasaje bíblico, ¿sí? Por ejemplo, yo cada charla que Dios me permite compartirte los viernes, yo no me llevo 1 hora. Me llevo 2, 3 días, dependiendo el tema, ¿verdad? Porque a veces no le entiendo a la primera y debo de seguir leyendo y seguir orando para que Dios me permita revelar el tema que Él quiere que yo te comparta. Entonces, este tema es un tema práctico y vamos a continuar. Segunda pregunta de nuestro devocional que estamos escribiendo o realizando esta noche. ¿Qué ordenanza me da este pasaje? Mira, a simple vista, tú ves una historia. Tú ves que Jesús subió juntamente con sus discípulos y fueron rumbo al mar. Entonces, en medio del mar se desató una gran tormenta. Los discípulos se espantaron. Jesús estaba descansando, pero le hablaron, despertó, calmó la tormenta y todo se tornó tranquilo. Eso es lo que tú lees en este pasaje bíblico de Marcos capítulo 4, 35 al 41. Pero no creas que Jesús te quiso dar un libro que contenga historias bíblicas para que tú las conozcas y ya. No, en cada palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras, el Señor
tiene una palabra para ti. Y vamos a entrar, de hecho, ya en ese punto. Y dile al Espíritu Santo, sensibiliza mi corazón para que esta palabra penetre lo profundo de mi ser y pueda haber un cambio en mí. Segunda pregunta, ¿qué ordenanza me da este pasaje? Ayúdame comentando si no se ha cortado la señal, si se escucha claro, si no se ha cortado oído, para que yo pueda continuar y de esta manera tú seas bendecido. Porque no veo comentarios, pero si también te estás edificando y por ello es que estás prestando mucha atención, gloria a Dios, y discúlpame, no quiero distraerte, quiero que te enfoques en este tiempo. Ok, ¿qué ordenanza me da este pasaje? Mira, si yo me voy al versículo 36 de Marcos, ya perdí el versículo, Marcos capítulo 4, versículo 36, voy a leerte el versículo, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y el versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Ordenanzas, ¿qué nos está ordenando Jesús a través de este ejemplo que acabamos de leer? Una de las ordenanzas que yo puedo encontrar al leer este pasaje bíblico es que cuando tú vayas a tener una comunión con Dios a través de la oración, te apartes de los demás. El versículo 35 dice que Jesús les dijo a sus discípulos: vámonos, pasemos al otro lado. Esto significa que Jesús y sus discípulos se apartaron de la multitud que ahí había en ese momento. La gente le seguía de a montón. Entonces, ¿qué ordenanza, qué me ordena Dios a través de este pasaje que estamos analizando? Una de las cosas que nos ordena es que nos apartemos para poder hablar con Él sin interrupciones, sin escuchar otras voces, para que de esta manera tú puedas oír con tus oídos espirituales lo que Dios quiere decirte en lo secreto y en el silencio. Esa es una de las ordenanzas que yo puedo encontrar en este pasaje bíblico. Otra ordenanza que yo puedo encontrar, es decir, te ordena Dios que la lleves a cabo, es la que encontramos en el versículo 38. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué ordenanza podemos encontrar aquí? Lo que Dios nos quiere hablar y nos dice que hagamos es que descansemos en sus promesas, que descansemos en lo que Él nos habla. Fíjate, estaba una tormenta y la barca estaba a punto de inundarse, y Jesús en ese momento estaba descansando. ¿Qué te ordena Jesús? Descansa en mí. Descansa en mis promesas. No importa los ruidos que escuches a tu alrededor, no importa la situación que tú estés mirando físicamente en ese momento, Jesucristo te dice: descansa en mis promesas. Es una orden. Repito, la pregunta 2 dice: ¿qué ordenanza me da este pasaje bíblico? Dios aquí te está diciendo: descansa en mí, ya deja de preocuparte, deja de afanarte, descansa en mis promesas. Es una ordenanza que Él te da. Otra ordenanza que yo veo en este pasaje bíblico es que debemos de tener fe en medio de la prueba. Ahora, tú me dices: oye Mimi, pero eso no lo dice aquí en la Biblia. ¿Por qué dices que dice eso? Yo nada más veo una historia bíblica. Punto importante que te mencioné en un principio. Necesitas orar.
pedirle al Espíritu Santo antes de iniciar a leer la Biblia, que Él revele su propósito en tu vida en ese día que tú vas a leer. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe y hable la verdad. Por eso es que cuando tú meditas y no nada más lees, sino que meditas, analizas, buscas en diccionarios, te vas a otras versiones, empiezas a cuestionarte preguntas y dices, ¿por qué habrá sido eso? Eso te lleva a enamorarte más de la palabra de Dios y a descubrir qué es lo que Dios quiere hablarte en ese pasaje bíblico. Entonces, otra ordenanza que Dios te da es que debes de tener fe. ¿Cómo yo lo puedo ver a través de este pasaje bíblico? Porque Jesús nos mostró una actitud de fe sabiendo que eso iba a pasar. Ten presente esto. Toda tormenta, todo problema, toda enfermedad, toda situación que pases es temporal. Eso va a pasar. Y te das cuenta que este pasaje bíblico en el versículo 41 dice, y después que Jesús calmó la tormenta, todo se tornó tranquilo. Entonces, ¿para qué preocuparse? Y ya Dios te está hablando en esta noche. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy el Espíritu Santo te dice y te ordena que tengas fe. Te ordena que te apartes cada día un tiempo para que puedas hablar con Dios y entregarle tus cargas. Hoy el Espíritu Santo te ordena a que busques su presencia y que te mantengas firme. Escúchame bien. En este pasaje bíblico que estamos analizando te das cuenta que dice que por la fuerza de los vientos, pues que por la gran tormenta que estaba, el barco se estaba hundiendo. Pero fíjate cómo aquí Jesús se mantiene firme, no se levantó, no tuvo miedo, no se desesperó y no les mostró rápido a los discípulos su gloria. ¿Te das cuenta que Él permanecía durmiendo, descansando? Fueron los discípulos quienes lo despertaron. Ordenanza, no escuches las voces exteriores. Escucha la voz de Dios, escucha el consejo de Dios y de esta manera tú te vas a poder mantener firme. Por eso la pregunta 2 de nuestro devocional dice, ¿qué ordenanza me da este pasaje? ¿Qué te ordena Dios a través de lo que tú estás leyendo en las Sagradas Escrituras? Gloria a Dios porque estamos aprendiendo a meditar en su palabra. Gloria a Dios porque estábamos cegados espiritualmente pensando que con tan solo yo leer el pasaje bíblico ya era tener una comunión con Dios. No, eso muchos los hacen. Inclusive aquellas personas que igual viven en pecado. Pueden estar leyendo la Biblia, pero no hay ningún cambio. La transformación solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo la persona confronta sus pecados y los confiesa a Dios después de analizar la palabra de Dios. Por eso mucha gente lee la Biblia y aún leyendo lo que dice, no lo hagas, lo hacen porque no tienen al Espíritu Santo en su corazón y por lo tanto no tienen ese entendimiento y la sabiduría porque el diablo los tiene cegados, atados para que no se den cuenta de la verdad. La Biblia dice que la verdad nos hará libres. Así que hoy en el nombre de Jesús vas a iniciar un tiempo con Dios y vas a iniciar una verdadera relación con Dios. Yo en este momento siento la presencia de Dios porque es un pasaje que a mí me está hablando esta noche, que Dios me dice, ten fe, mantente firme. Apártate de lo que te daña y entra en mi presencia, en comunión, platica conmigo. Es una orden que nos da el Señor para nuestro bien. Como cuando tú hablas con tus hijos y les dices, no lo hagas, pórtate bien, no vayas allá, no te juntes con estos. De igual manera nuestro Padre Celestial en su gran amor y misericordia nos aconseja a través de las Sagradas Escrituras porque Él nos ama y quiere nuestro bien. Así que la segunda pregunta queda contestada con estos ejemplos que yo te acabo de poner, pero si tú descubres otro,
Gloria a Dios porque el Señor está empezando a ministrar tu vida. El Espíritu Santo está empezando a activarse en tu vida. Porque tienes que recordar que el Espíritu Santo llegó a tu corazón desde el momento que tú recibiste a Jesús. Pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que podamos dejarnos controlar por Él, que es el quien nos guía siempre a la verdad y en sendas de rectitud y de justicia. Ok, gloria a Dios. Tercera pregunta, y aquí es donde Jesucristo nos muestra algo tremendo también. Y el Espíritu Santo nos confronta. El Espíritu Santo te va a confrontar en esta noche. El Espíritu Santo me va a confrontar a mí. Todo pasaje bíblico siempre nos va a dar un consejo y nos va a confrontar, nos va a hablar y va a hacer que examinemos qué hay en nosotros y qué es necesario confesar y qué es necesario dejar. Tercera pregunta, ¿qué pecado debes evitar? Estamos analizando este pasaje y no me he salido de ahí, si te das cuenta, y ya te estoy compartiendo la palabra de Dios. Así que dale la gloria al Señor, porque cuando el Espíritu Santo nos habla, todos podemos predicar la palabra de Dios. Ok, versículo 37. ¿Qué pecado debo evitar? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron los discípulos. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pecado debemos evitar? 1. El miedo a la adversidad. ¿Cuántas veces tú no has tenido miedo en un problema? ¿Cuántas veces tú no has sentido miedo cuando te dan un diagnóstico clínico? ¿Cuántas veces no has sentido miedo al ver a tus hijos que están tomando decisiones no muy buenas y los llevan a cosas que no edifican? Lo que Dios te está hablando en esta noche a través de este pasaje bíblico es que ¿qué pecado debes evitar? El miedo. El miedo te paraliza, el miedo te impide ver la gloria de Dios, el miedo te impide ver la misericordia de Dios. Es un pecado que tú debes de renunciar y entregarlo a Jesús para que Él te liberte. Y vemos cómo los discípulos tuvieron miedo y por eso despertaron a Jesús. El miedo te ciega de ver, de escuchar y entender las promesas de Dios. Otro pecado que tú debes de evitar, y lo vemos en este pasaje bíblico, es la ansiedad por lo que ocurrirá. La ansiedad viene por un miedo al futuro, un miedo a qué va a pasar. La ansiedad viene a algo que te desespera. Te das cuenta que los discípulos estaban ansiosos, desesperados, afligidos, temerosos, y eso los llevó a despertar a Jesús. Caso contrario, vemos a Jesús, que es el otro personaje en este pasaje bíblico, y te das cuenta que estaba la tormenta y él estaba descansando porque sabía ya todo lo que iba a pasar. Entonces, algo que ocurre cuando estamos en medio de una tormenta es que la ansiedad está así. Es que si no saco esto, es que si no junto para pagar, es que si no tengo para comer, es que qué voy a hacer, es que esto, es que lo otro, es que ya me dijeron. Y entonces empezamos a preocuparnos. Es un pecado la ansiedad. La ansiedad es un pecado que te limita a ver las bendiciones y la gloria de Dios en medio de la tormenta. A los discípulos se les olvidó que Jesús estaba ahí y que Él tenía el poder para hacer todas las cosas. Pero su primera reacción no fue, en el nombre de Jesús, esta tormenta se va a ir. No, la primera reacción de ellos fue el temor, fue la desesperación, fue la ansiedad. ¿Y si aquí quedamos? ¿Y si morimos? Es un pecado que debemos evitar cuando estemos en medio de una situación. Yo estos días he estado en un proceso físico en cuanto a mi salud
Y han sido días muy difíciles para mí porque debo de controlar muchas cosas en mi cuerpo. Debo de controlar la ansiedad que siento. Debo de controlar el nerviosismo que siento. Debo de controlar mis miedos. Y físicamente debo de controlar también mi alimentación. Entonces es un examen que Dios me ha puesto y me está poniendo, donde yo debo de demostrarle a Él que en medio de la tempestad que estoy pasando, tengo que confiar en Él. ¿Qué pecado debo de evitar? He pasado por miedos en estos días. He pasado por desesperación, por ansiedades, y debo de controlarme. El Espíritu Santo, a través de este pasaje bíblico, me dice: hey, ¿a dónde estás? ¿Qué haces? Te estás descuidando. Enfócate en mi palabra, enfócate en mí. No mires otras cosas, no mires la tormenta, no mires el proceso, mírame a mí. Entonces yo no sé en esta noche en qué área Dios te está hablando, pero lo que sí te está diciendo en esta tercera pregunta es que debes de evitar en tu vida el pecado del temor. Debes de evitar la ansiedad. Debes de evitar la incredulidad, que también podemos ver que estos discípulos tenían. También debemos evitar un pecado terrible, terrible. Debemos de evitar cuestionar o reprochar la voluntad de Dios. Es un pecado horrible. No permitas que la tormenta que estás pasando en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, no permitas que eso te haga dudar y cuestionar a Dios. ¿Por qué permites que esto pase en mi vida, Señor? ¿Acaso no ves que estoy sufriendo? Los discípulos le dicen a Jesús: ¿qué no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Quiénes eran los discípulos para cuestionar la actitud que estaba tomando Jesús en medio de la tormenta? ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar a Dios? Nuestro papel aquí en la tierra y como hijos de Dios es creer en el Señor, creer en Dios, aceptar su voluntad. Así como aceptamos las cosas buenas, también tenemos que aceptar los procesos difíciles. También tenemos que aceptar que Jesucristo está en nuestro corazón y por lo tanto arrancará de raíz lo que no edifica tu vida, lo que te corrompe, lo que te daña, lo que te ensucia. Por lo tanto es necesario que pasemos por procesos. ¿Qué pecado debes evitar? No cuestiones a Dios. No cuestiones sus tiempos. No cuestiones su voluntad. Tienes que entender que cada tormenta que Él permite en tu vida es para mostrarte tu gloria, es para enseñarte que debes de corregir áreas en tu vida, es para probar tu fe y cómo estamos en medio del examen. Ya queremos tirar la toalla. Entonces, como tercera pregunta en este devocional es: ¿qué pecados evitar? Yo pude rescatar estos: el miedo a la adversidad, la ansiedad de qué va a ocurrir, la incredulidad, la desesperación, y debemos de evitar cuestionar o reprochar la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No sé cómo te sientes, pero el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. El Espíritu Santo sabe que estás pasando por una enfermedad. El Espíritu Santo sabe que tienes problemas con tus hijos. El Espíritu Santo sabe que te cuesta mucho orar. El Espíritu Santo sabe que te cuesta controlar tus emociones, tu carácter. El Espíritu Santo lo sabe. Por eso en esta noche, a través de este pasaje bíblico que iniciamos leyendo, donde Jesús calma la tempestad, Él nos está mostrando más allá de lo que quizás no habíamos entendido al leer la Biblia. Yo inicié hablándote de una historia donde Jesús calma la tempestad y sus discípulos tuvieron miedo, le hablaron, Jesús calmó y todo se puso tranquilo. De eso inicié hablándote. Pero te das cuenta que al escudriñar, al analizar, al buscar en el diccionario, al ver otras versiones, al meditar y reflexionar, hay más allá que Jesús quiere mostrarte.
Y con esto entro a la cuarta pregunta. Y al mismo tiempo te invito a que me ayudes compartiendo la charla en tu muro y también a tus contactos para que de esta manera más personas aprendamos a tener ese tiempo devocional con Dios. Ahora, esta es una libreta que tú vas a usar y diariamente vas a escribir fecha, pasaje bíblico o versículo bíblico y el tema, ¿sí? Se me olvidó en casa, pero tengo 2 libretas que antes yo realizaba diariamente. Digo antes porque ahora, hoy en día, Dios me permite, ¿verdad?, meterme más a la estructura de un bosquejo para yo poder compartírtelo. Pero cuando yo aprendí a hacer un devocional, yo no dejé de hacerlo, lo dejé un tiempo, lo volví a retomar, porque es importante que el Espíritu Santo maneje tu vida. Si el Espíritu Santo no maneja tu vida, la vas a manejar tú o tus emociones o terceras personas. Y eso no es correcto delante de Dios. Busca primeramente a Dios y Él te va a añadir y te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Cuarta pregunta. Gloria a Dios, ya estamos llegando al final casi de este devocional. Ahorita se nos está facilitando porque es un versículo práctico. Para mí quizás, pero en su momento me comentaba mamá, dice, híjole, es que yo leo y no entiendo algunas cosas, me cuesta mucho, porque a algunos se nos dificulta más. A mí se me dificultaba bastante, de verdad. A mí se me dificultaba bastante entender qué es lo que Dios quería que yo hablara a través de un pasaje bíblico. Yo le decía al Señor, revélame el tema que tú quieres que comparta aquí en Facebook. Y yo abría mi Biblia y leía el pasaje a donde el Espíritu Santo me llevaba. Y leía, y leía, y leía. Y yo digo, híjole, ¿qué tema puedo sacar de aquí? ¿Qué aspectos puedo yo compartir a través de este pasaje? Me costaba bastante, pero conforme al paso del tiempo, llevo 3 años ya casi compartiendo, ¿verdad?, a través de Facebook. Entonces, gracias a Dios porque el Espíritu Santo me está ayudando a crecer también a través de la palabra de Dios, me está ayudando a entenderle más. Entonces, tal vez en un principio te cueste mucho entender, pero de verdad, si le pides ayuda al Espíritu Santo, ten la seguridad de que tarde o temprano te será más fluido, más fácil entender lo que Dios quiere hablarte. Y de aquí yo puedo sacar ya varios temas para compartir, al igual que tú, cuando poco a poco vayas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pregunta 4. ¿Qué promesa hay para mí? Date cuenta del orden. Primera pregunta, ¿qué es lo que a ti te impactó del pasaje bíblico? Segunda pregunta es, ¿qué ordenanza te da Dios a través del pasaje bíblico? Dios te ordena que hagas algo. Tercera pregunta, ¿qué pecado debe evitar? Dios te confronta primero. Pero viene una cuarta pregunta y es, ¿qué promesa hay para mí? Dios te ama. Dios te ama y en cada pasaje bíblico te va a mostrar su misericordia, su bondad, su amor, y por eso siempre tiene una promesa para ti. Recíbela en el nombre de Jesús y escúchala. ¿Qué promesa hay para mí en este pasaje bíblico de Jesús calma la tempestad? A simple vista tú me podrás decir, no entiendo. Pero hay promesas para ti, así que dale la gloria a Dios, porque esta noche el Señor también te regaña, pero también te apapacha, como el corazoncito que está aquí arriba. Tenemos un Dios de amor. Ok, ¿qué promesas hay para mí en este pasaje bíblico? Una de ellas es que Jesús promete sacarnos del problema. Escúchame bien esta noche. Jesús promete sacarnos del problema. Jesús es nuestro Dios y como tal, Él promete que ese problema que tú estás pasando, que esa tempestad que te está costando mantenerte firme, Él promete sacarte de ese problema. Él promete que en medio de la enfermedad que estamos pasando, Él promete darnos sanidad en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para nuestro Señor. Créelo, esa promesa está para ti. Él promete darle un fin
a tu problema o a tu situación, pero no dejes de creer en el Señor. Otra promesa que yo puedo encontrar en este pasaje bíblico que estamos analizando es que Él promete darnos paz en medio de un momento difícil. Vemos la actitud de Jesús. Estaba recostado, durmiendo. Él tenía paz. Y es la paz de Él la que te quiere dar a ti en medio de lo que tú estés viviendo. Ahora, y la importancia aquí de conocer la palabra de Dios. Cuando tú estés en medio del problema, yo que estoy en medio de un proceso de salud, yo puedo recordar esta promesa que hay para mí. Puedo tener paz en mi corazón de que este proceso es temporal. Puedo tener paz en mi corazón de que Dios ha prometido sacarme de este tiempo difícil. Es una promesa para ti, es una promesa para mí. Hay otra promesa para ti. Promete darnos la seguridad de que todo va a estar bien. Gloria a Dios, aleluya. Hoy Dios te dice que todo va a estar bien. Estamos analizando cómo Jesús calmó la tempestad. Y los discípulos tuvieron miedo, pero recurrieron a Jesús. Cuando tú estás en medio de una tormenta, en medio de un problema, acude a Jesús. Llénate de su palabra, llénate de oración, llénate de alabanza, llénate de la palabra de Dios, para que puedas recordar las promesas y tener la seguridad de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero es que no saben lo que estoy pasando. Escúchame, todo va a estar bien. Pero es que mis hijos se están comportando de una manera que siento que se están escapando de mis manos. Escucha, Dios te dice que todo va a estar bien. Pero es que el médico me dijo que esto tengo y esto va a pasar. Escucha, Dios te dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ten paz en tu corazón de que todo va a estar bien. No sé cuánto va a durar tu tormenta, no sé cuánto va a durar tu proceso, pero ten la seguridad de que todo va a estar bien. Gloria a Dios. Y otra promesa hermosa que vemos a través de este pasaje bíblico es que Dios promete estar con nosotros en todo momento. Dios promete estar contigo en medio de lo que estás pasando. El Espíritu Santo está ahí contigo. ¿Qué pecado evitar? El temor. ¿Por qué tener miedo si sabes que Dios está a tu lado? ¿Por qué tengo que dejarme atemorizar por lo que hayan dicho? Si yo sé que Dios está conmigo, si yo sé en que Dios estoy confiando, si yo sé que Dios tiene el poder para libertar, poder para sanar, el poder para transformar, el poder para cambiar un corazón duro. ¿Por qué? ¿Por qué permitir que el pecado, la ansiedad, la desesperación, el desánimo, la duda, la incredulidad, por qué permito que eso llegue a mi vida y toque mi ser si sé que Jesús está conmigo? Hoy Dios te habla esta noche y te dice, pase lo que pase en tu vida, todo va a estar bien. Yo estoy contigo las 24 horas del día, 7 días de la semana, estoy contigo. Dice la palabra de Dios, los ojos de Jehová están puestos sobre los justos. Así que, ¿por qué atemorizarnos? Los discípulos, dice el versículo 38, dice que le gritaron a Jesús, le dijeron, Maestro, ¿qué no te das cuenta que perecemos? O sea, regañaron a Jesús cuando no tenemos ningún derecho, ¿verdad? Al contrario, poner nuestras cargas delante de Dios. Estamos terminando este devocional y yo no sé qué tanto a ti el Espíritu Santo te ha hablado. Lo que sí te puedo decir es que el Espíritu Santo es tan real que en esta hora, en este momento, yo siento una paz en mi corazón de que todo va a estar bien, de que esta tormenta tormentosa, de que huracanes, ciclones, tsunamis van a desaparecer en el nombre de Jesús, porque a nuestro lado está el Todopoderoso.
Y quiero terminar con la última pregunta, que es la 5. ¿Qué haré yo para ponerlo en práctica? Date cuenta, a través de un devocional que tú escribes y llevas en tu libreta, cuaderno, yo te mencioné hace 8 días que tú con tu color podías subrayar los versículos bíblicos que más te impactaron. Mira, esta es la Biblia de mi hermanita, pero me estoy dando cuenta que por aquí, mira, tiene un versículo subrayado y por acá tiene otro versículo subrayado. Cuando yo hago eso, yo también lo hago en mi Biblia, significa que a mí ese versículo me gustó. Me gustó para compartirlo, me gustó porque hay una promesa para mí, me gustó porque ahí Dios me habló y me corrigió. De esta manera, cuando yo lea la Biblia en otro momento y veo ese versículo, Dios me va a volver a hablar, a recordar lo que ya en su momento me habló. Así que ahora toca hacer esto. Ya entendí lo que Dios me quiere hablar. Ya escuché, ya supe qué pecados debo evitar. Ya conocí las promesas que tiene para mi vida. Wow, me impactó la historia, ¿verdad? De cómo Jesús solamente levantó su mano y dijo, calla, enmudece. Y la tormenta se calmó. Wow. Pero ahora viene la pregunta más importante en esta noche. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para poner en práctica lo que hoy aprendí en Marcos capítulo 4 del 36 al 41? Aquí viene lo bueno, 35, perdón. ¿Qué es lo que yo voy a poner en práctica? Escucha, en esta pregunta nos está hablando de una acción, es decir, yo tengo que hacer, ya no nada más escuchar, sino que debo de hacer, demostrarle a Dios que realmente este pasaje bíblico y cualquiera que vaya a salir en su momento, ahora, ¿qué vas a hacer tú para demostrarle a Dios que has aprendido algo esta noche? Como ejemplo, yo en esta pregunta de qué haré yo para ponerlo en práctica, puse, número 1, ¿qué voy a hacer yo? Yo, Mimi, ¿qué voy a hacer esta noche? Entregarle mis cargas a Dios. Le voy a entregar mis cargas a Dios porque me he dejado atemorizar en su momento. Le voy a entregar mis cargas a Dios porque quiero cada mañana despertar y ver las nuevas misericordias que Él me regala día con día. Yo voy a poner en práctica este pasaje bíblico recordando esto, que mis cargas se las debo de entregar a Dios. Así como los discípulos le dijeron a Jesús, sálvanos, en otras palabras, sabían que Jesús podía hacer algo. Entonces de esta manera tú y yo tenemos que hacerlo. Pon en práctica lo que esta noche aprendiste. Yo no sé si tienes tu libreta a la mano, pero si es así, escribe a qué te comprometes. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque recuerda que este es un tiempo de comunión con Dios. Lo que tú te comprometas a hacer y escribas en tu libreta, Dios lo tiene presente. Así como cuando yo me casé con mi esposo y firmé el acta de matrimonio, yo hice un compromiso, un pacto con él, delante de Dios y delante de las leyes, obviamente. Esta noche vas a hacer un compromiso con el Espíritu Santo de qué es lo que vas a poner en práctica. Si yo puse entregarle mis cargas a Dios, significa que aunque mi día haya sido difícil, yo cada mañana voy a despertar poniendo mi vida, mi organismo, mi familia, mi problema en las manos de Dios, confiando en Él. ¿Qué voy a poner en práctica? Yo, Mimi, voy a poner en práctica mi fe. Es una lucha constante que tú tienes en tu pensamiento cuando estás en un problema. Yo estos días, vuelvo a repetirte, tengo una lucha con mi mente, con lo que siente mi organismo, con lo que tengo que hacer. Es una lucha todos los días, una lucha diaria.
Pero en esos momentos de lucha entre lo que dice mi mente y lo que me dice Dios a través de mi fe, debo de vencer en el nombre de Jesús. Para ello debo de poner en práctica mi fe. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo estos días? Cuando la ansiedad viene a mí, cuando el nerviosismo, la desesperación viene a mí, cuando siento lo que siento en mi cuerpo, ¿qué hago? Empiezo en mi mente, en el nombre de Jesús, yo soy sana, en el nombre de Jesús tengo un Dios de poder, en el nombre de Jesús estos pensamientos se van, en el nombre de Jesús yo llevo cautivo a la palabra de Dios, llevo cautivo estos pensamientos a la presencia de Dios para que esto desaparezca. Y empiezo en el nombre de Jesús a reprender. De esta manera yo estoy demostrándole mi fe a Dios, porque tengo el deseo de confiar en el Señor y el deseo de sentir la paz de Dios. Cuando tú y yo hacemos esto, llega una paz a nuestro corazón de que todo va a estar bien, sin importar lo que esté pasando. Y por último, ¿qué puse yo? ¿Qué voy a hacer? Repito, hechos, ponerlo en práctica, no nada más hablar. Porque hablarlos, yo te digo, ¿qué vas a hacer esta noche? Voy a orar más, Mimi. ¿Pero realmente lo vas a hacer? Es un compromiso que estás haciendo delante de Dios, que lo vas a poner en práctica todos los días, lo vas a recordar constantemente porque allá arriba hay un Dios que nos ve. Si realmente le creemos a Él, si realmente le obedecemos a Él con las ordenanzas que nos dio y si realmente confiamos en Él. ¿Qué puse yo también que voy a poner en práctica? Leer la Biblia, orar más. Y este problema que yo estoy pasando en estos días, de verdad, que me ha llevado a orar y a crecer más espiritualmente, me dice mi esposo, en este proceso que estamos pasando, definitivamente, totalmente, estamos aprendiendo a depender 100% de Dios, porque cuando hay un panorama ya terrenalmente y marca todo lo contrario a lo que es lo bueno, empiezas mil interrogaciones, pero cuando estamos más desesperados es cuando buscamos más de Dios. Entonces, ¿qué me comprometo yo a hacer después de este devocional? A orar más y a leer más la Biblia. ¿Qué me comprometo yo? A tomar mi autoridad, o más bien la autoridad que Jesús nos da como hijos de Dios. Date cuenta que en el pasaje bíblico Jesucristo se levantó de la barca y dijo, calla. En otra palabra dijo, deténganse tormenta, para, hasta aquí, cállate, le dijo a la tormenta. Bastó 2 palabras, creo, ¿verdad? A ver, permíteme. Bastaron 2 palabras para que Jesús hablara y mira, hiciera callar esa tormenta y todo quedara tranquilo. Fíjate, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande tranquilidad. 2 palabras para que la tormenta se calmara. Tú y yo necesitamos creernos como lo que somos, hijos de Dios, hijas de Dios. Por lo tanto, tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad para tener el dominio propio y vencer las tentaciones. Tenemos la autoridad para reprender esos pensamientos que no vienen de Dios y vencer en el nombre de Jesús. La palabra clave está en pronunciar, en creer y declarar que Jesucristo es el Señor Todopoderoso y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Pregunta 5. ¿Qué harás esta noche para poner en práctica lo que hoy Dios nos habló a través de este pasaje bíblico? Yo creo con todo mi corazón que esta noche el Espíritu Santo te ha hablado y quizás ya habías leído esta historia de cuando Jesús calma la tempestad, pero no la habías analizado, escudriñado, meditado, reflexionado en base a estas preguntas de lo que Dios te quería hablar. Entonces, te repito las 5 preguntas para lo que llegaron ya, ¿verdad?, al final de esta charla, porque ya vamos a concluir. Pero si tú deseas que te pase este devocional, ya sea a través de una captura, por ahí pídemelo por Messenger y te lo hago llegar para que lo tomes como base, ¿verdad?, las preguntas y también lo que yo escribí. Y ya con calma lo analizas y empiezas a meditar. ¿De dónde Mimi sacó que
el temor es un pecado. ¿De dónde Mimi sacó que hay una promesa esta para mí? ¿Sí? Con más calma. Pero bueno, yo sé que el Espíritu Santo es el que se va a manifestar en tu vida y va a ser el Espíritu Santo el que te va a mostrar la verdad, te va a confrontar y también te va a apapachar con esas promesas tan preciosas que Él tiene a través de su palabra. Repito, hay 5 preguntas que yo tomo como base y también lo he retomado en un discipulado que aprendí para poder hacer tu devocional en tu libreta. 1. ¿Qué me impresionó más del pasaje bíblico? Ahí vas a escribir qué es lo que más te gustó o qué es lo que más te impactó de lo que tú leíste. 2. ¿Qué ordenanza me da Dios en este pasaje? ¿Qué es lo que te ordena Dios que hagas? 3. ¿Qué pecado debo evitar o confesar? En base al pasaje bíblico, medita qué es lo que Dios te dice que debes de evitar. ¿Qué pecado debes de dejar en tu vida? 4. ¿Qué promesa hay para mí a través de este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que Dios te promete a ti? Te promete a ti, al leer ese pasaje. Y 5. ¿Qué haré yo para ponerlo en práctica? Aquí es tu examen. ¿A qué te comprometes tú para sacar 10 cuando venga la tormenta? Así que, bueno, hoy Dios nos ha hablado esta noche. Yo me siento muy tranquila, me siento muy contenta porque al mismo tiempo que Dios me habla en este devocional, también me da la bendición de bendecir tu vida a través de lo que a mí me mostró el Espíritu Santo en base a este pasaje, donde Jesús calma la tempestad. Pero quiero que te comprometas con Dios. Has puesto una fecha en tu libreta, que es hoy. Hoy inicia tu vida espiritual con Dios a través de los devocionales. No que te activas espiritualmente hoy, porque anteriormente, desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti y depende de ti que tú actives los ministerios, actives los talentos, actives los dones, pero depende de tu comunión con Dios. Así que deseo que esta noche hayas sido bendecido, bendecida con la palabra que Dios nos ha traído hoy. Yo inicié así a realizar mis bosquejos. Hoy, para honra y gloria de Dios, pues ya les voy dando más forma, más estructura, pero de una manera práctica. Este devocional tú lo puedes aterrizar con una persona que no tiene a Cristo en su corazón y te cuenta su problema. Te va a contar acerca de su matrimonio, te va a contar sobre sus hijos, te va a contar sobre lo que le dijo el médico. ¿Qué vas a hacer tú? A través de esta historia, mira, te quiero contar una historia. Fíjate, Jesús cuando estaba en la tierra, estaban los discípulos en una barca y Jesús calmó la tempestad. De la misma manera, hoy Dios quiere decirte que tu problema se va a solucionar y empiezas a hablarle lo que ya Dios te habló con anterioridad en este pasaje bíblico. Gloria a Dios, porque el Señor va a poner el momento, el Señor pone los medios, el Señor pone las palabras en tu boca para que puedas bendecir a otras personas también. Como Él me da la bendición, ¿verdad? Y lo digo con todo mi corazón, a mí me hace muy feliz poder compartirte lo que Dios me habla a mi vida y lo que el Espíritu Santo me revela también. Y deseo que no solamente sea yo, sino que se levanten más mujeres de oración, más mujeres que prediquen, que evangelicen, más mujeres que se animen a abrir un canal en YouTube, también en Facebook, más varones que también hagan este tipo de ministerios, ¿verdad? Porque de esta manera propagamos, extendemos el reino de los cielos. Pero en el ministerio que Dios te haya puesto, que son varios que Él ha delegado para su iglesia, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu amor y para el Señor, y de esta manera Él te va a honrar a donde quiera que estés. Deseo que Dios bendiga tu vida, y así como este corazoncito, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Bien cariñoso. De esta manera quiero abrazarte a distancia, deseando que el Espíritu Santo derrame su misericordia, su amor, su sabiduría en tu vida y puedas enfrentar cualquier tormenta que se venga. Cuídate, que Dios te bendiga. Saludos a mi hermana Lucía Durán, Sofía Márquez, mi tía, la señora Vilma Reyes desde Poblado, Manuel Ávila Camacho, mi cuñado David, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. ¿Quién más por aquí tengo presente? A mi papá, gracias Padre por los comentarios.
Y pues bueno, creo que por ahí con esto termino. Mi hermana Berta Sánchez también de Tenextepango, Morelos. Y a los que están incorporados y no los alcanzo a saludar porque no les veo, que Dios les guarde y gracias por estar esta noche aquí acompañándome. Compártanlo por favor en sus perfiles, en su WhatsApp, en su Facebook, donde puedan, para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Nos vemos, bonita noche, que descansen. Llévenme sus oraciones, por favor. Va a ser de bendición para mi vida también. Que Dios les guarde y hasta la próxima.